La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro servicio de mitad de semana. Estamos acá otro miércoles reunidos para edificarnos, para buscar juntos al Señor, para tener un momento bien especial de refrigerio. Como Iglesia Camino de Adoración Bogotá, te damos la bienvenida a este espacio que está creado para ti, pero sobre todo para alabar al Señor. Y bueno, vamos a empezar con una oración, pero recuerda por favor compartir este link para que muchos más puedan recibir de la bendición que tú hoy vas a recibir en este espacio. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú has preparado para que todos nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, para que podamos, Señor, de esta manera establecer una relación más íntima contigo, Señor, al conocerte más, al poder crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que está conectada, que se va a conectar en diferido, Señor. Te pedimos que tú hables a las mentes y a los corazones de cada uno de ellos y que la semilla que hoy va a ser sembrada en sus corazones, Dios, pueda producir el fruto bueno por el cual tú le enviaste. Espíritu Santo, habla a cada corazón para que puedan recibir la palabra de hoy de la mejor manera, Señor, y puedan acercarse más a ti. Te glorificamos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, bienvenidos a este espacio una vez más y vamos a empezar como cada miércoles y como cada servicio con un tiempo especial de alabanza al Señor. Así que esperamos que te disfrutes junto con nosotros de esta linda manera de mostrarle al Señor cuánto lo amamos. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre
caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que abres los cielos, Dios toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que abres los cielos, Dios, abre los cielos, oh Señor, abre los cielos. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que abres los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Qué bendición esta alabanza. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Y bueno, hoy es un miércoles muy especial como cada miércoles, no es porque yo esté hoy acá, en el que vamos a seguir creciendo. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, de su palabra, de sus principios, para que nuestra vida cristiana realmente vaya encaminada a poder parecernos más a Jesús, a disfrutarnos de nuestra relación con Él. Y hoy tenemos un tema bien especial. Pero antes de decirte cómo se llama, sí quiero que recordemos algo que nos enseña la Biblia acerca específicamente de la oración. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la oración? La Biblia nos dice varias cosas. Hoy te voy a nombrar algunas,
que si no me extendería bastante. Y una de ellas es, la principal, es que orar es hablar con Dios. ¿Cierto? Creo que esa nos queda clara a todos. Cuando estudiamos la palabra, cuando vamos a discipulado, cuando se habla de oración, nos dicen orar es hablar con Dios. ¿Y de qué manera hablamos con Dios? Debe ser de manera sincera, ¿cierto? De manera auténtica. ¿Para qué? Para que esa conversación que tenemos con Dios nos permita fortalecer nuestra relación con Él. Y eso lo puedes encontrar en Mateo 6, 5 al 8. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia acerca de la oración? Nos dice que es un arma poderosa contra Satanás. Eso lo puedes ver en Efesios 6, 18. Luego que nos ha enseñado el Señor a ponernos la armadura de Dios, nos dice que oremos constantemente, todo el tiempo. ¿Qué más es la oración según la palabra de Dios? Es una fuente de poder para cada uno de nosotros como creyentes de Cristo. Jesús, de hecho, nos muestra ese ejemplo, nos muestra que él oraba constantemente para poder ser fortalecido. ¿Y esto cómo lo lograba? Estando en la presencia del Padre. Así era que lograba estar fortalecido. La oración también es una manera en la que mostramos nuestra fe, ¿cierto? Jesús oró por Lázaro, si bien ahí le dio gracias, claramente mostró su fe al decirle gracias por haberme escuchado, porque su oración ya había sido contestada. La oración también es una manera, un medio para vencer la tentación y para vencer esas pruebas difíciles que se nos presentan en la vida. Si tú te vas a Lucas 22, puedes ver cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz y fue delante del Padre y le decía, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y expresa claramente ahí en Lucas cómo el Señor iba a presentar esa oración en una actitud absoluta de agobio, de dolor emocional por lo que iba a vivir. Y tú y yo lo podemos pasar de la misma manera. Entonces es la manera de vencer la tentación y de vencer esas pruebas más difíciles en nuestra vida. Pero también nos dice la Biblia algo muy chévere de la oración y que creo que es la parte que más nos gusta. Y es que la oración es el medio por el cual podemos pedir. De hecho, Jesús mismo nos muestra esto. Cuando Él nos enseña a orar el Padre Nuestro en Mateo 6, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, pidan. Y en Juan 14:7 nos dice que cualquier cosa que pidan en mi nombre. Acuérdense que de todas maneras es importante tener en cuenta el contexto de estos textos, valga la redundancia que les estoy contando. Pero claramente la Biblia nos dice y Jesús nos enseñó de manera específica que la oración es el medio para poder pedirle a nuestro Padre todo lo que necesitamos y queremos. Y si bien todo esto es muy bueno, de hecho es maravilloso, el poder de la oración, que es de lo que vamos a hablar hoy, del poder que tiene la oración en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de una persona que se parece a Cristo, por eso nos llamamos cristianos, no radica ese poder de la oración, no radica en lo que podemos conseguir o lograr a través de esa oración, y mucho menos en nuestras fuerzas, en las palabras que usamos, en la manera en la que lo expresamos, en algún ritual que hagamos. No, Señor, el poder de la oración no está en esto. De hecho, hoy en día lo que nos impulsa a orar, la mayoría de las veces, ¿qué son? Nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, la enfermedad. Toda situación que nos genera dolor, angustia, preocupación, son las que nos llevan a presentar oración delante del Señor. Y aunque eso está bien, porque lo acabamos de ver, que precisamente la oración es para pasar por esas pruebas, para pedirle al Señor su auxilio, su socorro y muchas más cosas, y aunque eso está bien, de todas maneras es triste. ¿Es triste que nuestra oración se ha convertido solo en la oportunidad de ir al Señor cuando hay una causa negativa? Que eso sea lo que nos motive, algo negativo que esté pasando en nuestra vida. Sin embargo, hoy vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Efesios, una carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso de la época, y a través de ese capítulo, estos versículos que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo nos muestra una manera poderosa de orar. Así que en esta noche
vamos a hablar del poder de la oración, pero lo vamos a llevar a un nivel diferente. Vamos a avanzar en nuestra oración. Vamos a dejar que deje de ser ese mecanismo para salir de la prueba. Vuelvo y repito, no está mal si hasta el día de hoy lo hemos usado así, porque el Señor es nuestro refugio. Si estamos hablando con Él, que es lo principal de la oración, hablar con nuestro Padre, pues claro que nos refugiamos en Él, pero que no sea el único motivo por el que oremos. Así que bueno, sigamos. Les estaba hablando que en Efesios 1, el apóstol Pablo nos muestra una manera poderosa y diferente de orar. De hecho, el motivo por el que Pablo oró en ese punto específico eran buenas noticias que le habían llegado de esa iglesia de Éfeso. Y como vamos a ver, Pablo no oró por cosas materiales para esa iglesia. De hecho, oró fue por bendiciones espirituales. Y esa debe ser lo de mayor importancia para nosotros. Y a veces no sabemos cómo orar, pero hoy vamos a aprender cómo orar por bendiciones espirituales. Pero en ese punto, en esa oración, que ahorita la vas a ver cuando Pablo saluda a la iglesia de Éfeso, él le da gracias a Dios por ellos. Dice el apóstol ahí, no ceso de dar gracias por vosotros. Qué bonito, ¿cierto? Que podamos así dar gracias por lo que hemos recibido del Señor, por lo que hemos visto que otros han recibido, porque a veces nos centramos también en la oración solo por nosotros, solo por nuestra necesidad, solo por mi crecimiento espiritual, solo porque me dé bendiciones espirituales como vamos a orar hoy. No, llevémosla también, trasladémosla a orar por otros, a orar por ese que tiene necesidad de bendiciones espirituales como la tenemos tú y yo. Así que el apóstol en esta carta describe verdades del Evangelio. Siempre, en todas sus cartas, siempre hay principios, enseñanzas para aplicar, pero sobre todo las verdades, porque acuérdate que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa es la manera en la que crecemos, conociendo a Jesús. Pero Pablo sabe que aunque ellos necesitan esas verdades, él dice, no es lo único que deben tener en sus vidas, no solamente conocimiento intelectual, que es importante y que lo necesitamos, por eso es que debemos leer la Biblia, por eso es que debemos estudiarla, por eso es que debemos meditarla, pero sabes, en su oración él refleja y muestra que la iglesia de Éfesos necesitaban estas verdades, pero no solamente para que quedaran en sus mentes, sino para que esas verdades llegaran a su corazón. Y de esta manera su pensamiento fuera transformado y a su vez así fueran transformadas sus acciones, sus actitudes y sus relaciones, iniciando por la relación con Dios. Acuérdate, la cruz nos expresa cómo nos relacionamos con el Señor y con nuestro prójimo. Entonces necesitaban conocer esas verdades, pero no solamente a nivel intelectual, y no quiero enfatizar en esto, sino que ellos pudieran interiorizarlas, pudieran vivirlas para que pudieran generarse cambios. Así que de esta manera el apóstol Pablo nos enseña un nuevo nivel del poder de la oración. La oración en sí es poderosa, porque recuerda que el poder de la oración no viene de nosotros, de lo que podamos hacer. El poder de la oración radica en quien escucha esa oración y en quien contesta en la oración. Y es el mismo, es Dios. Él es quien escucha y contesta nuestra oración. Así que veamos cómo podemos aumentar el poder de la oración en nuestra vida a través de lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Y primero, ¿cómo hacemos para avanzar en el poder de la oración? ¿Cómo hacemos para lograr muchas más cosas a través de este medio tan hermoso que nos ha entregado el Señor? Y el primero de ellos es pidiéndole al Señor, como nos enseña el apóstol Pablo, que abra nuestros ojos espirituales. En el versículo 17, en la segunda parte, y en la primera del versículo 18, perdóname, vamos a leerlo primero juntos, antes de empezar a contártelo por partes. Y es Efesios 1, del 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como te decía, vamos a alcanzar a avanzar, a conocer de qué manera podemos tener un nuevo nivel del poder de la oración en nuestra vida. No nos quedemos en usarla para esas situaciones que solamente se viven en este mundo. Los problemas, las necesidades, las enfermedades, las angustias, las preocupaciones, los dolores. No. Vamos a avanzar y vamos a pedir, vamos a aumentar el poder de la oración orando por bendiciones espirituales. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo crecemos en el poder de la oración? ¿Cómo se hace más poderosa nuestra oración? Y como te decía ahorita, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Acabamos de leer en el versículo 17 que dice, el apóstol Pablo le oraba hacia el Señor por la iglesia de Éfeso, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otras traducciones dicen, los ojos de su corazón les sean iluminados. Así que, ¿por qué necesitamos esa iluminación espiritual? La Biblia nos enseña, acuérdate, si ya conoces de Cristo, pues te acuerdas de lo que te voy a decir, pero si no, pues hoy vas a saber de qué se trata esto. Y es que la Biblia nos enseña que somos pecadores, ¿cierto? Y el pecado nos genera ceguera espiritual. No podemos ver lo que ocurre. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice que todo lo que nosotros los hijos de Dios vivimos, hay gente que no lo entiende y para ellos es como si nosotros estuviéramos locos, porque no lo alcanzan a comprender. Pero a través de las verdades bíblicas, Dios abre nuestros ojos. ¿Para ver qué? Para ver todo lo que Él nos quiere enseñar. Pero, ¿sabes? No vemos todo. Lo primero que alcanzamos a ver es que sí, soy pecador, tengo una necesidad de Jesús, no puedo salir solo adelante, no puedo ser salvo por mí mismo, no puedo alcanzar la vida eterna por mis propios medios, necesito a Jesús, necesito a Dios en mi vida. Pero falta mucho más por conocer, mucho más por descubrir de Dios, mucho más para ver. Así que esa iluminación espiritual, que nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del corazón sean iluminados, realmente permite que nosotros crezcamos en el discernimiento y en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para entender mucho más de quién es Él, de lo que espera de nosotros, de lo rico y especial que es la vida cristiana, que es la vida junto a Él. Y como te decía, crecer en discernimiento y en conocimiento. ¿Listo? Así que recordemos que también nosotros tenemos un enemigo espiritual. Esas son una de las cosas en las que tenemos que ser conscientes. Por eso necesitamos ser iluminados a nivel espiritual, que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo espiritual. Él trabaja día y noche para que no veamos la gloria de Dios, para que no disfrutemos sus bendiciones. Y sabes, lastimosamente, nosotros tendemos, si no tenemos esa visión, si no nos acercamos al Señor constantemente, porque no tenemos tal vez el conocimiento, la idea, la lucidez, el discernimiento de saber todo lo que Dios es, todo lo que puede hacer por nosotros, todo lo que tenemos con Él y solamente en Él. Lastimosamente nosotros vivimos muchas veces constantemente en debilidad, distraídos con las cosas de la vida, estresados con las necesidades y dificultades diarias, enfocados en las cosas de esta tierra y no nos enfocamos en las espirituales. Por eso es que necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumine. Porque esto no se trata de ir un domingo a la iglesia, de ir a un ayuno, de ir a una actividad que organiza la iglesia, de leer la Biblia por chulear una actividad que tengo que hacer con Dios, de orar pero sin sentido, sin propósito, solo porque debo cumplir con ese hábito espiritual.
pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer en ese nivel espiritual. Cuando nuestros ojos son iluminados, cuando nuestros ojos espirituales son iluminados, son abiertos por el Espíritu Santo de Dios y sus verdades, podemos crecer. Podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que pidámosle primeramente, como les dije ahorita, al Señor que abra nuestros ojos espirituales, así como el apóstol Pablo le pedía al Señor que lo hiciera en la iglesia de Éfeso. Sigamos. Segunda cosa que le podemos pedir al Señor, por la que podemos orar, por qué bendición espiritual podemos hacerlo, y es que nos ayude a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Tenemos esperanza, ¿sabes? La esperanza es algo fundamental que debe tener todo cristiano. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que hay una resurrección futura, en que Jesucristo vuelve por nosotros, en que si bien este cuerpo algún día va a la tumba y se vuelve polvo, nosotros resucitaremos juntamente con Cristo y pasaremos la eternidad con Él. Y me quiero ir un poquito más adelante ahí en Efesios 2. Específicamente nos recuerda nuestra esperanza. Ve buscándolo, por favor, Efesios 2 del 4 al 5. Dice que nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados, y en ese momento que no teníamos a Dios, que quien nos gobernaba era nuestra carne, que nuestras pasiones, nuestros deseos, el pecado, finalmente, éramos enemigos de Dios. Y un enemigo de Dios que merece su ira y su condenación por la eternidad. Y Efesios 2 del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabes? Como seres humanos podemos llegar a tener falsos dioses. ¿Qué son esos falsos dioses? El dinero, el poder, la confianza que ponemos en personas que están en ciertos niveles o lugares prominentes, niveles de liderazgo, el entretenimiento. Nos metemos mucho a redes sociales, no estoy diciendo que sean malas, solamente cuando se convierten en esos dioses, los deportes que parecen buenos, pero aquí me hablo de extremos, todo aquello que nos lleva a los extremos y sobre todo que nos aparta a Dios. Y sabes, esos falsos dioses que llegamos a tener como seres humanos nos ayudan con ese problema, no ayudan con el problema del pecado y no nos ofrecen esperanza y mucho menos una esperanza eterna. Cada persona en este mundo se ha hecho enemigo de Dios, así que todos mereceríamos el infierno, ¿cierto? Pero en Cristo Jesús nosotros ganamos el cielo. Romanos 4:25 dice, yo te lo leo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que solamente por eso ya nosotros tenemos la esperanza de una vida con Él y no tenemos que sentir temor por el futuro. Por el futuro, ni en esta tierra y mucho menos en la eternidad. Él es nuestra esperanza cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, cuando te dan incluso el diagnóstico de COVID. Yo no sé si lo has vivido, si has tenido un familiar con este diagnóstico, enseguida es un diagnóstico de muerte. La gente como que se traga la lengua, digo yo, y es como, ay, COVID, me va a morir. Y era muchas veces lo que pasaba con la gente, o en general, lo que pasa es que ahorita cambia un poquito con la gente de cáncer. Y es como, no, ya me voy a morir. ¿Por qué? Porque perdimos la esperanza. Cuando ponemos nuestra esperanza en cosas diferentes al Señor. Así que si al día de hoy tú no has tenido tu esperanza en Jesús, hoy es el día para hacerlo. Ya no tienes que sufrir por la eternidad. ¿Acaso te has preguntado si una persona que está en este momento, un alma que está en este momento en el infierno, pueda decir, porque nadie me dijo que este lugar existía? Hoy te lo digo. Si tú hoy no confías en Jesús, no restableces tu relación, no vas a tener la esperanza de vida eterna. Irás a un lugar de dolor y lamento. Pero bueno, hoy es noche de buenas noticias, solamente que debía decírtelo para que nunca dijeras, nadie me dijo, la decisión es tuya. Pero gracias a Dios, en Jesús tenemos esperanza. Así que si sufrimos hoy, pues no importa, ¿sabes? Porque el sufrimiento en esta tierra tiene fecha de vencimiento. Así que si has dicho, ay, no voy a parar de sufrir, sí vas a parar de sufrir.
porque vas a disfrutar de la delicia de estar en la presencia de Dios. Y eso lo dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es tu esperanza y nuestra esperanza. Y esa es la segunda bendición que debemos pedirle al Señor, que nos permita ayudar a entender la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y finalmente, pedirle al Señor que nos ayude a conocer más de su amor. Recuerda que estamos hablando de llevar nuestra oración, el poder de nuestra oración a un nuevo nivel. La oración en sí es poderosa, pero necesitamos crecer en ella, en el poder de la oración de un hijo de Dios, orando por bendiciones espirituales. Y como te decía, la tercera cosa que nos enseña el apóstol es pedirle al Señor que nos ayude a conocer más de su amor. En el versículo 18 le dice, ya al final le dice el apóstol, dice, quiere que ellos sepan cuáles son las riquezas de la gloria de Dios, de su herencia en los santos. ¿Esto qué significa? Esto significa que necesitamos realmente saber cuál es el amor de Dios en nuestra vida. Muchos saben en su mente que Dios es amor, pero puede que no hayan experimentado el amor de Dios en los corazones. De hecho, hay una anécdota de un profesor de un seminario bíblico en Estados Unidos, que él tenía una clase de 180 alumnos y él hizo en esa clase una encuesta informal. O sea, informal quiere decir que no fue avalada por ninguna entidad especializada en el tema, bueno, en fin, la hizo pues por decisión personal. Y le preguntó a los 120 alumnos esta pregunta que yo te voy a hacer hoy. ¿Crees que Dios te ama? Y vuelvo y te digo, eran 120 alumnos. ¿Y sabes cuántos respondieron que sí con seguridad? Solamente 2. Los demás fueron sinceros, menos mal, porque a veces incluso nos guardamos las cosas, seamos sinceros con Dios. Y ellos dijeron, yo sé que debo decir sí, pero la verdad no lo siento mucho. Hubo otras personas que dijeron, no sé si puedo decir honestamente que creo que Dios me ama. Hoy, ¿tú qué responderías? ¿Crees que Dios te ama? Recuerda que cuando uno cree algo, uno actúa conforme lo que cree. Así que ahí te la dejo y hazte esta pregunta tú. Y definitivamente conocer el amor de Dios o la falta de conocimiento del amor de Dios es un problema que tienen actualmente muchos cristianos. Y sabemos que Dios nos ama porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero pensamos en Dios más como un jefe estricto, pero no como un padre amoroso. O basamos el amor de Dios en todo lo que nosotros podemos hacer. Pero Pablo nos muestra en Efesios que podemos orar para conocer más el amor de Dios. Y por supuesto, ¿dónde encontramos o dónde entendemos el amor de Dios? En la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta noche hemos conocido esa manera más poderosa de llevar una oración al nuevo nivel, de generar poder de la oración en nuestra vida, orando por bendiciones espirituales. Y esto tendrá un impacto no solamente en nuestra vida personal, sino también en todas las áreas de nuestra vida e incluso impactará nuestro entorno. Así que en esta noche te pido que juntos oremos por esas bendiciones espirituales que queremos que el Señor nos dé en nuestra vida, así como Pablo oraba por esa iglesia para que siguieran creciendo, porque acuérdate que él estaba muy complacido en todo lo que estaban mostrando de crecimiento, pero necesitaban crecer más en eso. Así que esa es la invitación de la noche de hoy, a que crezcamos más en nuestra oración y a que sea una oración poderosa. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo tan especial, gracias por tu palabra, gracias por animarnos, Señor, a crecer en nuestra relación contigo, a hacer que aumente, Señor, el poder de la oración en nuestra vida al orar por bendiciones espirituales. Yo te pido por cada una de las personas aquí conectadas para que conozcan, Señor, más de tu amor, así como oraba el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, para que puedan entender la esperanza que tienen en ti, Jesús, y para que puedan también, Señor,
avanzar, Dios, abriendo sus ojos espirituales a todo lo que tú les quieres enseñar, quién tú eres y qué quieres para sus vidas. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y te pido que tomes en tus manos también cada una de esas necesidades con las que han venido hoy a conectarse, Señor, y que respondas a sus oraciones, Dios, como el Dios bueno que tú eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, nos alegra haber pasado este tiempo con ustedes. Recuerda que este domingo nos encontramos a las 10 de la mañana en el servicio, o si no, también por este medio de Facebook y YouTube. Te bendecimos y gracias por acompañarnos en esta noche. Dios te bendiga.